Me gozaba, ¿verdad? En el devocional, es algo muy bonito. Tome asiento, un momentito. Es tan lindo, ¿verdad? Cuando uno adora al Señor, tremendo. Ahí la dice que Dios habita. ¿Habita en dónde? En medio de la alabanza. Es un privilegio para mí volver a estar acá, ¿verdad? Aunque estaba en un lugar nuevo. En marzo se cumplen 3 años que yo había venido acá, pero ahora estamos en un lugar mucho más amplio, muy bonito. De verdad que esta casa está preciosa. Bendito sea el Señor. Y es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra en esta congregación, que yo soy el que le grabo los anuncios. ¿Cuántos han escuchado los anuncios? Los spots. Cuando, ¿verdad?, el pastor tiene alguna actividad, yo soy locutor de profesión y trabajo para Dios en ese campo también. Y él me ayuda haciendo el flyer y yo le grabo los anuncios. Él ni me cobra y yo no le cobro. Nos ayudamos mutuamente y eso es bonito. Bendito Jesús. Así que para mí es un gran privilegio poder estar en esta iglesia y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un mensaje, como yo le decía al pastor Cubía, tenemos un mensaje que es bien difícil para mí. Es muy complicado, es difícil de trazar, de explicar. Y no es para ofenderle, pero la Biblia dice: porque os habéis hecho tardos para oír. Dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, dice la Escritura, hablándole a la iglesia madura, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar las primeras obras, ¿verdad?, o los rudimentos, o la imposición de mano y la leche espiritual. Estamos en un momento dado, iglesia, que tenemos que comer vianda y vianda y vianda y por ahí para abajo vianda. Usted está viendo el panorama profético como está. Esta guerra no es casualidad, esto estaba profetizado y apenas el comienzo. Dice la Biblia que vendrán muchos en su nombre y a muchos iban a engañar. Esa señal está hace muchos años, pero ahora está peor. Pero hay que sumarle ahora la peste, el hambre, la guerra. Ahora esa guerra va a traer hambre también. Rumores de guerra. No se asuste, no es la tercera guerra mundial. Eso no va a suceder. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque hay un apocalipsis que se tiene que cumplir. Y una sola bomba atómica que se desate, hoy lo estuve leyendo, es suficiente para que mate a todo lo que respira en el planeta Tierra. De punta a punta. Imagínense si trae bombazo. Esto va a ser una guerra que no se va a acabar todavía, pero se va a solucionar, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia está viendo el principio de dolor, está sufriendo, claro que está sufriendo por diversas pruebas y aflicciones, pero Dios no nos va a pasar por ahí. Dice la Biblia que la iglesia va a ser tomada antes que se manifieste el anticristo. Volviendo a lo que le estaba diciendo el mensaje, es un mensaje que a mí me mete miedo. Así se lo manifesté a nuestro hermano Melchor, porque es un mensaje que parece que yo estoy ofendiendo a Jesús. Y mire que peleé con Dios, hablé con Dios: Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo predique esto? Y me lleva ya hace más de 1 año y medio, donde quiera que nos lleva, háblale esto a mi pueblo, háblaselo. Yo quiero que lo conozca en toda la ampliación de lo que envuelve esto. Y mire, desde diciembre no hemos parado. Estuvimos en Buenos Aires, a la gloria del Señor. Fuimos en nuestro auto privado, 20 días predicando el evangelio para el arrebatamiento. O sea, el evangelio es muy amplio. Hay una parte del evangelio que es para los muertos en Cristo, para traer la gente nueva. Pero hay una parte del evangelio que es para preparar la iglesia que se va viva. Son 2 grupos. Si la muerte me alcanza, amén, usted está sirviéndole a Dios, usted sabe que se está esforzando, usted se va. Pero hay una iglesia que no va a ver la funeraria. Entonces hay un evangelio específico, un alimento específico para este tiempo final que estamos viviendo, iglesia. Y mire, yo llevo 25 años en esta carrera, llevo más de 10 años que Dios me ha sacado a las naciones, nos ha puesto en estaciones de radio, mantenemos un programa. Digo mantenemos porque, ¿verdad?, somos los anfitriones, pero el que lo mantiene es Dios y el pueblo. Gracias al Señor, el programa se paga solo en Puerto Rico. Y estamos trayendo este mensaje, hermano, de último tiempo. Y pastor, lo que usted va a hablar, ya me está poniendo a pensar. Ya mismito usted va a ver lo que vamos a hablar.
Yo iba a cantar unas alabanzas, pero no voy a cantar. El Espíritu Santo me insta a que entre rápido en esta revelación porque necesito tiempo. El Espíritu Santo necesita tiempo para convencerle. Ahí la dice que van a haber gente en el Evangelio que van a convencer a las personas. Y Dios me ha dado a mí el don de la palabra. Y este mensaje, vuelvo y le repito, es una papa caliente. ¿Cuántos saben lo que es una papa caliente? ¿Cuántos han jugado ese juego? Papa caliente, pues en Puerto Rico se pasaban el objeto que sea, y que ahí se acababa, el que se quedaba con el objeto salía del juego. Porque es una papa caliente que quema, ¿entiendes? Entonces este mensaje, lejos de yo ver el apoyo, yo ver la simpatía, lo que he visto es rechazo. Lo que he visto es que la mayoría de la gente dice, no puede ser eso que está predicando. Pues mire, la Biblia dice que va a haber gente que viendo no va a ver, escuchando no va a escuchar, y entendiendo no va a entender. Por eso comencé diciendo que es un mensaje difícil de explicar, y la Biblia dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Yo vuelvo y le digo, peleo con Dios, y hoy fue un día que estuve separado para Dios. Dios lo sabe. Y hablaba con Él y sentí el respaldo, sentí su presencia tremendamente en la habitación del pastor Melchor, donde yo me estoy quedando. Y Dios me hablaba y me decía, estoy contigo. Abre tu boca, no tengas miedo. Y es cuando entendí que Él no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar en esto porque no quiero que se me vaya el tiempo. Durante el mensaje al principio, más o menos a medio camino, usted va a estar trinco, usted va a estar, ese mensaje yo creo que no. Pero usted va a ver cómo la palabra, según vayamos caminando por las escrituras, usted la cara se le va a desencajar y va a empezar a sonreír. Contra verdad, la Biblia me lo está mostrando, es verdad. Entonces el propósito que tiene Dios con este mensaje no es ni siquiera que yo ofenda a su Hijo Jesús, pues vamos a hablar de Jesús y de la realidad que vivió Jesús y de por qué y cómo Él fue perfeccionado. Vamos a hablar del ministerio de la perfección que lo trae el Padre. El Padre perfeccionó a Jesús. Pero ¿y por qué sí? ¿Por qué Jesús tuvo que ser perfeccionado si Él nunca pecó? Bueno, usted va a ver que Jesús tuvo que ser perfeccionado. Y de entrada lo digo, Él nunca pecó. ¿Cuántos dicen amén? Él nunca pecó. Hay personas que me han escuchado en este mensaje y se han atrevido a decir, mira, este hombre está diciendo que Jesús pecó. Mire, lo subrayo, Jesús nunca pecó. Pero entonces la pregunta, ¿por qué tuvo que ser perfeccionado? Pues ya mismo usted lo va a ver, por la Escritura. Y ahora se prepara el reino de los cielos para perfeccionar a la iglesia. Repito, se prepara el reino de los cielos para perfeccionar a la que va a ser la esposa del Cordero. ¿Y en qué estriba esa perfección? Que hasta aquí donde usted me está escuchando hablar, usted tiene una carne contaminada con la herencia del pecado. Usted tiene un cuerpo que carga la herencia del diablo. ¿Cómo? ¿Te da cuenta? Que ya con esa expresión que dije, ya usted se escama. ¿Cómo es eso que yo tengo la simiente del diablo? Usted la tiene, yo la tengo también. ¿Qué decimos a eso? ¿Será verdad? Ya empieza la casa, ¿será verdad? Bueno, ¿y por qué entonces la carne te está haciendo una guerra tremenda todos los días? Porque a veces entramos en celo, en envidia, en contienda, en murmuración, en enemistades, fornicación, gente en adulterio, robando, amistad con el mundo. Ese es el programa diabólico. ¿Usted sabe dónde está? Está en la carne. ¿Ve? Que ya yo empecé y la gente está escamada. Y la iglesia va a ser perfeccionada de esa simiente de pecado. Nosotros tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el Espíritu en el corazón. Y fue puesto en nuestro corazón para ayudarnos a combatir ¿qué? Nuestra debilidad. Y esa debilidad es el programa satánico que está dentro del cuerpo de Cristo.
Ay, pastor, ese mensaje. Por eso le decía a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo predique esto? Y no estoy predicando esto nada más, vamos a hablar de Jesús. Todavía no lo voy a decir porque si no yo creo que me bajan el micrófono. Ya mismito vamos a entrar en eso. Acérquese al libro de Salmos 101. Vamos a hablar de esa gran verdad, y la iglesia que reconozca lo que usted va a escuchar hoy va a ser perfeccionada para ser glorificada, para ser llevada al reino de los cielos, para casarse con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano no se va a quedar como está, pero solo un pequeño grupo va a recibir esa gran bendición de parte del Padre. Miren lo que dice la Biblia. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. Ya comenzamos a hablar de ese nombre, de esa palabra, perfección, que no se lo olvide. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Y entra el Señor, el Todopoderoso Dios, el que está sentado en el trono, y nos habla en su propia casa, porque esta es su casa. Y a Él nadie le puede cerrar la boca. Nadie se le puede cerrar la boca al Señor. Y Él dice esta palabra: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, dice el Señor. Oiga, no conoceré al malvado. Escuche bien. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Que se la pasa hablando del prójimo, hablando, murmurando, eso es lo que le va a esperar. Tenga cuidado con lo que usted habla de su prójimo. Dios abomina esto con todo su corazón. No sufriré, dice Jehová, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ahora escuche bien y llévese esta palabra en su alma. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Wow, tremendo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Oramos al Señor. Padre, necesito tu socorro, necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, Señor, para yo poder trazar esta palabra. Hay algunos hermanos que me miraron raro, y yo estoy en tu casa y tú sabes que yo no voy a atreverme jamás a ofenderte. Tu nombre ni tu Hijo Jesús, que esté lejos de mi corazón de hacer una cosa como esa, Señor. Pero en esta noche tú me has traído a esta casa para darle este conocimiento pleno a este pastor y a esta Grace, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, atando el poder de la carne, el poder de la herencia del pecado que está en medio nuestro, y lo atamos a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Jesús. Tome asiento, iglesia. Por aquí me lleva el Espíritu Santo. Era un día normal, hermano, en la patria celestial. Aprobación angelical, como siempre, en gozo, en paz, en alegría. Había un ángel o un querubín llamado Luzbel, ¿cuántos saben esa historia? Que era muy amado por la población angelical. Era un líder extraordinario en la patria celestial. Él amaba a Dios, Dios lo amaba a él,
Y era un día como cualquier día que se vivía en la patria celestial, hermano. Nunca había habido tristeza, nunca se había levantado una rebelión, porque el pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el tercer cielo. Hasta que se le mete en la cabeza a Luzbel, este querubín protector, el sello de la perfección de Dios, se le mete en su cabeza ser más grande que Dios, ser semejante al Altísimo y aún ser más grande que Dios. ¿Cuántos conocen esa historia? Por lo menos un poquito. Automáticamente la Trinidad sintió, detectó lo que Luzbel, un ángel bueno, de la noche a la mañana era perfecto en todos sus caminos, y surgió en su corazón, la Biblia le llama iniquidad. Yo imagino que Jesús se le acercaron. Hijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué quieres ser más grande que nosotros si te hemos dado todo? Has vivido con nosotros por millones de años. Nunca te ha faltado nada. Eres el virrey de este lugar. Eres mi mano derecha. Arrepiéntete, muchacho. No, yo voy a ser más grande que tú. Imagínese usted. Dios no tuvo otra opción, hermano, que dejar que él se fuera en pos de sus ambiciones. Pero él no se quedó ahí. Él quería conquistar la patria celestial, hermano, y la población angelical. ¿Me está escuchando? Dios pudo haberlo pulverizado. Dios pudo haber acabado con él en un 2x3. Pero ¿sabe qué? No le dijo, haz tu campañita política, dale. Busca las pancartas y promuévete, que vamos a ver aquí a quién van a adorar y quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir. Empezó Luzbel a hacer su campaña política, a traer otra voz, a traer otra cosa que no era lo que Dios había enseñado. Y lamentablemente la Biblia registra que la tercera parte de los ángeles que amaban a Dios, que amaban a Luzbel, se fueron en pos de Satanás, porque ya se había convertido en diablo, porque no quiso arrepentirse. La Biblia no registra que se le dio una oportunidad, pero estoy seguro que antes de que Dios tomara la decisión, le tienen que haber hablado, porque Dios lo amaba. Él amaba a Dios. La población angelical se amaban, él era un líder extraordinario entre los ángeles. Tengo que hacer esta historia para que podamos entender el mensaje. Me estoy yendo al principio, hermano, a la raíz de este problema llamado pecado. Entonces, cuando Dios ve, perdí a Luzbel, y el dolor que tiene que haber sentido nuestro Dios, él lo amaba. Y también tuvo que ver que la tercera parte de los ángeles lo traicionaron, hermano. Me voy con el diablo. Este sí que este es el Dios verdadero. Entonces yo mismo le pregunté, Señor, ¿y por qué tú no acabaste con los ángeles esos sinvergüenzas? ¿Por qué no acabaste con Luzbel hecho diablo? Y se hubiese evitado toda esta locura que se está viviendo. Mira cómo está el mundo en este momento. Y siempre hay cuestiones, ¿verdad? Cuando uno todavía está en los primeros pasos. Al sol de hoy yo a Dios no le cuestiono nada. Y bajó la contestación y me dijo, Gilberto, porque si yo mataba a Luzbel, si yo mataba a los ángeles, los que guardaron su dignidad, que dijeron no, me quedo con mi Dios, ya no me iban a adorar por amor, me iban a adorar por miedo a que yo lo matara. Y no hay otra contestación, hermano. No hay otra. Cuando me bajó esa contestación en mi cuestionamiento, yo nunca más cuestioné a Dios. Fue cuando entonces expulsaron tanto a Luzbel hecho diablo como a la tercera parte de los ángeles. A Satanás lo dejaron libre. Él se alojó en las regiones celestes, en el segundo cielo. Sus ambiciones de ser más grande que Dios nunca lo logró. Y de ahí pues tiene sus potestades, sus principados. De él salieron demonios horribles que conforman hoy día lo que es el ejército de Satanás. Los ángeles caídos no hay ni uno suelto, hermano. No hay ni uno que pudo estar libre como Luzbel. Dice la Biblia que todos ellos están en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. ¿Qué juicio, pastor? En la gran tribulación,
el que conoce la profecía y el orden cronológico de los eventos del futuro, sabe que esos ángeles van a ser desatados por Dios como uno de los juicios y van a estar aguijoneando y haciéndole mal a los que hayan recibido la marca de la bestia, la mano o en la frente. Pero ese no es el tema de hoy, pero les digo esto porque se han atrevido a decir un montón de disparates, que esos ángeles se casaron con mujeres y que de ahí entonces salieron los gigantes. Es un disparate, hermano. Todos los ángeles que pecaron están presos en una prisión, en cárceles de oscuridad, dice la Biblia. Imagínense el dolor que entró a la patria celestial. La tristeza por primera vez se conoció en el reino de los cielos. Yo hasta lloro cuando yo narro esto, hermano, porque puedo sentir algo de lo que sintió Dios. Él amaba a Luzbel. Los ángeles se amaban entre todos, hermano. Me imagino que empezaron a extrañarlo. Pasaron los días, las semanas, y extrañaban a aquel Luzbel bueno. Era el sello de la perfección. Era un ángel acabado en hermosura, hermano. Tocaba una música maravillosa. Imagínense la tristeza que cayó en la Trinidad de Dios, hermano. Y Dios pues buscando aliviarse. Dios buscando aliviar su corazón, su pérdida, porque Él no quiso que ellos se fueran. Ellos mismos abandonaron su dignidad, hermano. Dios no los votó, ellos mismos se quisieron ir. Pues fue cuando entonces idearon, surgió en el corazón de la Trinidad, en el verbo de Dios, en Dios mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pensaron en nosotros, hermano. Nosotros no existíamos, ni le había pasado por la mente al Dios Todopoderoso hacer al ser humano. Fue cuando Él crea todas las cosas, la tierra, la luz, el sol, y empezó a preparar este planeta para Él colocar su imagen y semejanza como Él quiso. El sol, la luna, sea la luna, y se hacía la luna. Sea el sol, y se hizo el sol. Las estrellas, todo era por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es el verbo de Dios. El verbo habla y se hace. Entonces Dios se inclinó, iglesia, se inclinó en el suelo y empezó a formar aquel muñeco llamado Adán. Ese muñeco no fue engendrado, fue creado. Él no pasó por el embrión, por un bebé de 9 meses y salió como un bebé, no. Él fue creado como un hombre, 33 años. Después que lo vio, me imagino esto jocosamente, la ceja, o sea que todos tenemos las cejas aquí. Quizás lo había puesto acá y dijo, no, ahí no se ve bien, y la acomodó y la puso acá. En la oreja, quizás en lo que estaba armando el rompecabezas, la tenía por acá y dijo, no, ahí no, ven. Y la colocó acá. Porque dice la Biblia que Él hizo el cuerpo como Él quiso. Cuando vio que su obra era maravillosa, Dios, qué tremendo. Él estaba muy entusiasmado. Ese hombre que estaba sin aliento de vida le iba a quitar el dolor que le había provocado Luzbel y los ángeles. Y fue cuando le sopló el aliento de vida. ¿Cuántos saben eso? Y en ese momento dice la Biblia que Él hizo así, mire, y abrió los ojos a aquel muñeco y vino a ser un ser viviente. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor hasta ahora? La gloria del Señor. Yo me maravillo, hermano. Yo no sé ni de dónde yo saco esta historia, porque yo sé un poco del principio, pero Dios nos da una narración que hasta yo mismo me pongo a llorar. Siento una presencia tremenda. Y es una historia que está bien afiliada a lo que sucedió, hermano. A lo mejor fue hasta peor. Y Dios pues se puso contento. Ay, qué bueno, qué tremendo. Le enseñó todo lo que había hecho, los animales, los árboles. Le enseñó todo y le dijo, mira, esto es para ti. Todo esto es tuyo. Y empezó una relación Adán con Dios. Se llevaban muy bien. Y Él empezó a enseñarle y a darle instrucciones. Y ahí fue cuando le dijo, mira, de todo lo que hay aquí, simplemente piénsalo y la fruta te va a caer en tu mano. Eso lo digo yo acá. Porque déjeme decirle, el cuerpo humano perfecto, en la condición original que Dios lo hizo, era un cuerpo poderoso, una mente poderosa. Nosotros usamos un 5% aproximadamente del cerebro. Cuando Dios creó su imagen, recuérdese, no era una imagen a cualquier cosa.
era una imagen a Dios, semejante a Dios. No era Dios, pero era la imagen y semejanza de Dios. Era un hombre que iba a disfrutar de unos poderes extraordinarios que nunca salieron a la luz porque no duró mucho la obediencia. Entonces, Adán contento, qué tremendo, pero empezó a ver el burro con la burra, empezó a ver el caballo con la yegua, y él decía, pero ven acá, ¿y qué pasó conmigo? Entonces se dio cuenta a Dios que el hombre no podía estar solo. Y esta historia la sabe todo el mundo, hermano. Lo anestesiaron, durmieron, sueño profundo, se fue a pata suelta a roncar. Y cuando vino a abrir los ojos tenía una mujer bella a su lado, que había salido de la costilla de él. O sea, la mujer procede del hombre. Aunque ahora nosotros procedemos de la mujer, porque nacemos de mujer. Y usted, mujer que está aquí, usted no es cualquier cosa, usted es algo muy valioso. Tan es así que nuestro Salvador nació por el vientre de una mujer. Y todo iba muy bien, tremendo. Adán le dio el mandamiento a Eva. Mira, Dios dijo que de todos los árboles, todos podemos comer, pero este que está aquí, mira, ese que ves allí, aquel, no lo puedes tocar porque te vas a morir. Y la mujer acató el consejo. El diablo estaba viendo toda esta maravillosa alegría. Él estaba tras bastidores viendo la alegría que tenía Dios. Veía cómo se comportaba Adán, la mujer, con Dios y cómo Dios lo visitaba, y se puso furioso. Ya él no tenía oportunidad de regresar porque él nunca quiso arrepentirse. Y en el momento que se convirtió en diablo no había vuelta atrás. Yo voy a destruir esto. Nada, yo no puedo ver esto. Voy a engañar a los hombres. Y tomó a Eva sola. Fíjense. Pero antes de encontrarse con Eva para engañarla, engañó a otro ser que era el animal más inteligente de todos los animales que había en el campo. ¿De qué estamos hablando? De la serpiente. La serpiente era un animal que tenía extremidades. Era un animal que caminaba como usted. No se arrastraba. Y fue, no sé qué pasó, y le engañó. Y se le metió dentro. Ahora tú eres el vehículo para yo engañar a esta mujer y que el plan de Dios se venga a pique y yo poder entrar. Mi herencia del pecado, que quien la cargaba nada más eran los ángeles y el diablo, hasta ese momento. O sea, de la perfección, de la maravillosa experiencia de ser seres creados por Dios, ellos entonces sintieron, el diablo y los ángeles, entraron en ellos la herencia del pecado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, él quería entrar, quería colocar su simiente de pecado, por eso dije ahorita, el programa diabólico, o el plan satánico que triste y lamentablemente todos los seres humanos lo tienen. ¿Por qué? Porque desobedecieron a aquellos dos hombres. Y va, se encuentra con la mujer y empieza a jugar con los ojos de ella. Mira, la fruta, el tacto. Dice la Biblia que jugó con sus, ¿cómo que se llama esto? Con sus sentidos. Y vio la mujer que aquella fruta era codiciable para alcanzar sabiduría y ser igual a Dios, porque la serpiente, el diablo a través de la serpiente, le trajo una media verdad. Y toda verdad tiene que ser paralela, pero no le dijo lo que le podía pasar. Pero más sin embargo, la mujer sí lo corrigió. Cuando él le dice, no moriréis, sino que sabe Dios, que desde el día en que comas de este fruto, seréis como Él, sabiendo el mal y sabiendo el bien. Ellos ni sabían que estaban desnudos, imagínense, en la estatura de inocencia que estaban. Y sale Eva y dice, no, dijo Dios, fíjense, que la corrige, que de todos los árboles del campo podemos comer, pero que de este no, porque vamos a morir. La serpiente insistió, la convenció, y fue, dice la Biblia, en la narración bíblica, alargó su mano y agarró la fruta y comió. Y fíjense, como la mujer no era la cabeza, la herencia del pecado todavía no había entrado. Pero ahora la usó ella primero para entonces tumbar a quien tenía que realmente tumbar, que era el hombre, era el príncipe de este mundo. Y usted sabe la historia, lo engañó, comió de la fruta y ¿sabe qué? Al momento que Adán comió esa fruta,
la simiente del diablo entró en ese cuerpo que era perfecto. ¿Cuántos pueden entender esto? Algunos no, ¿verdad? Pero es así. En el mundo espiritual entró la herencia del pecado en el cuerpo humano. Y el diablo, ¡ah! ¡Lo logré! Yo hago esto porque yo soy medio actor. Imagínense, detectó Dios en el cielo, algo pasó aquí. Porque ellos dijeron, ¡ay, estamos desnudos! Y se cosieron, como dice la Biblia, con unas hojas, qué sé yo ni qué, y se vistieron ahí como pudieron. Y empezó a llamar al hombre y él se dio cuenta que estaba escondiéndose. Y rápido el Señor le dijo, no me digas que has comido del fruto que te dije que no comieses. No, no fui yo, fue la mujer. Esa mujer que me diste. Ella fue la que me engañó. O sea que la gente es así. Cuando toman a uno en algo, rápido a culpar al otro. No, el otro. Y se formó un revolú. Mire, hermano, Dios estaba cansado. Imagínense, había perdido a Luzbel, un querubín que lo amaba. Había perdido la tercera parte de los ángeles. Ahora había hecho su imagen y la perdió, hermano. Vio cómo su obra fue manchada con la herencia del diablo. No fue cualquier cosa. Ya él no le dio ni oportunidad. Los sentenció a los tres. Primero a la serpiente, luego a la mujer y luego al hombre. Y terminó diciéndole a Adán, por tu causa, toda la tierra será maldita. Y fueron expulsados del jardín del Edén. Y ya usted sabe la historia. El primer asesinato, Caín mata a su hermano. Y mire cómo está Ucrania y Rusia. 2,000 soldados han muerto rusos, 136 ucranianos. Increíblemente los ucranianos están ganando. A mí no importa quién gana o quién pierde, es asesinato tras asesinato, pecado tras pecado, problema tras problema, porque la imagen y semejanza de Dios no está en su nivel de perfección. Y empezaron a pasar los años, empezaron a pasar los siglos, y Dios veía que de continuo, el mal era dirigido, el hombre era dirigido hacia el mal. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que conocer esta historia bíblica, iglesia, eso está en la Biblia. Pero antes que llegara el día en el desierto, donde se enfrentó a nuestro campeón, el mismo huerto del Edén, el Señor le dijo a la serpiente, va a venir uno que te va a pisar la cabeza. Tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a derrotar. Dele un aplauso al Señor, se atreve. Alabado sea Cristo. Mi hermano, y pasaron los siglos, pasaron los milenios, desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús, 2000 años más. Este planeta Tierra no tiene millones de años, eso es embuste de los científicos, eso es embuste. ¿Estaría entonces Dios con millones de años permitiendo la maldad en la tierra? Por favor. La historia bíblica registra que van a ser 7000 años de historia del trato de Dios con los hombres. Faltan los días de aquí el arrebatamiento, los 7 años de tribulación y gran tribulación, y el espacio del reinado milenial, que conforman 7000 años de historia. Vamos por 5900 y algo. El y algo no podemos determinarlo porque hay una diferencia en los calendarios. El calendario judío que Dios le impuso a su pueblo cuando lo saca de Egipto, y nuestro calendario es el gregoriano, y tenemos diferentes, unos tienen más días, hay una diferencia de días. Bueno, entonces, mis amados hermanos, transcurrió el tiempo. Uno que otro hombre pues tenía fe y obedecía a Dios, pero como quiera, o eran embusteros o eran sinvergüenza, eran trafulleros. La cuestión era que no había ni un hombre que realmente, bueno, apareció Job, que decía que era perfecto, ¿verdad? Porque nunca ofendió a Dios, pero él tenía la herencia del pecado también. Él la tenía. Todos los hombres recibieron esa herencia de pecado parte del diablo. Cada 9 meses hasta el sol de hoy nace un bebé inocente, pero con la marca del pecado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Okay. Me he ido suavecito para que podamos entender. Yo no he entrado en el mensaje todavía.
Por eso decidí no cantar, porque la palabra es más importante que las alabanzas. Las alabanzas no llevan a nadie al cielo. Los dones espirituales, que también está incluido en las alabanzas, tampoco. Entonces llegó el día donde la segunda persona de la Trinidad, Jesús, le dice al Padre en el tercer cielo: Padre, tú le dijiste a la serpiente que iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza, ese soy yo. ¿Por qué no me haces un cuerpo? Porque veo que te dolió en tu corazón y hasta te has arrepentido de haber hecho el hombre. Hazme un cuerpo humano. Hazme un cuerpo. Y yo voy a hacer todo lo posible. Ahora estamos entrando en el mensaje. Ahora preste mucha atención. Yo voy a hacer todo lo posible de que esa herencia de pecado yo la derrote en un cuerpo igualito a un humano contaminado. Ahora que se pone bravo esto. Y yo no estoy diciendo que Jesús pecó. Nunca voy a atrever a decir que Jesús pecó. Él nunca pecó. Lo subrayo, nunca pecó. Lo vuelvo a subrayar, nunca pecó. No se atreva a acusarme. Y el que no acepte este mensaje en esta noche, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia, no es de Dios. Mas el que lo confiese y lo acepte, la Biblia dice, eres de Dios. Lo vamos a ver ya mismo. Entonces el padre, me imagino, bueno, mijo, yo no voy a tocar el pecado, tú sabes que yo soy 3 veces santo, yo me quedo aquí. Mira a ver que no caigas, porque perdí a Lupel, perdí a la tercera parte de los ángeles, perdí a Adán y Eva porque ahora están contaminados, toda la raza humana está contaminada, y sigue el diablo quitándome mi gloria, quitando mi prestigio, y si tú fallas te tengo que perder también. Quítese de la mente, iglesia, quítese de la mente y de su teología que Jesús vino en un cuerpo divino. Es más, quítese de su mente que Jesús vino superior al Adán original. Jesús vino en una condición inferior. Cuando bajó del cielo era la simiente perfecta de Dios. Santo ser, una cosa tremenda, pero se unió ¿a quién? ¿A quién se unió? A María. Entró en el vientre humano. No fue un accidente. Fue algo que fue lo único que ellos pudieron idearse siendo Dios para poder derrotar el pecado en el cuerpo humano. Hicieron a Jesús un humano. Era Dios con nosotros, era Emmanuel con nosotros, pero limitado a un ser humano como usted. Vuelvo y lo subrayo, Jesús nunca pecó. Pero la mujer, escúcheme bien, no se atreva a quitarle esto porque entonces te vas en contra de lo que Dios dice. Ya mismito vamos a entrar a la revelación más profunda. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice el otro? Todos fueron destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios. Y sabe que María, aunque era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que se sometía y ya había pecado también. Y ya tenía la herencia del pecado. Y un bebé que entra en un embrión es alimentado por la sangre de esa mujer y le envía por el cordón umbilical y la matriz los nutrientes y los alimentos que necesita ese feto para poder desarrollarse. ¿Cierto o falso? Y de esa manera, oiga, de esa manera consiguió Dios Padre contaminar a su Hijo en la carne para que él enfrentara el pecado. Le dije al principio que usted me iba a ver raro. Yo no estoy ofendiendo a Jesús. Lejos esté eso de mí. Le estoy trayendo la realidad. Porque Jesús dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. ¿Qué vas a vencer? La carne. Denle un aplauso si se atreve. Los valientes. Este mensaje me mete miedo. No quiero predicarlo, pero el Padre me ha, ¿cómo es la palabra? Cuando va un, ¿cómo es la palabra? O sea, pero me ha llamado a que abra la boca y hable esto. Porque ahora nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se negó al programa de la carne.
Por nosotros le hicieron pecado. Participó de lo mismo. Por eso Él se compadece de nosotros. Mire, yo sé que hay personas que no creen lo que yo estoy hablando. Hay personas que sí. Pero ya mismo todos van a creer. El más escéptico va a tener que creer por la palabra. Una vez un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, y ese es mi Padre que está en los cielos. ¿Usted sabe por qué Jesús hombre dijo esa expresión? Porque Él sabía que en su carne no habitaba el bien. Usted tiene que entender esto, iglesia. Una cosa es tener la herencia del pecado, cargar el pecado del mundo en la carne de Jesús, y otra cosa es que Él pecara. Él no pecaba, no porque era el Hijo de Dios, no porque tenía un cuerpo divino, no porque estaba a la estatura del Adán original, no. Él se metía en oración, se metía en ayuno y combatía la carne. Como usted tiene que combatirla ahora. Se acerca el arrebatamiento, iglesia. Usted tiene que entender que solo unos pocos del cuerpo de Cristo van a armarse del pensamiento de Jesús. Y dice la Biblia que el que sufre en la carne, el que padece en la carne y se enfrenta a ella, acaba con el pecado. Jesús acabó con el pecado del mundo. Jesús acabó con la herencia de pecado que Él heredó de su mamá. Ahora la iglesia que se va tiene que acabar con la herencia del pecado, o sencillamente no podrá ser levantado. Vamos a la revelación, vamos a ver qué carne era la que tenía Jesús. Vaya al libro de los Hebreos, capítulo 5. Le doy gracias a Dios porque pude hacer una explicación lo más sencilla para que usted pueda entender. Si Jesús vencía el pecado como Dios en todo su esplendor como Dios, entonces el diablo se le reía a Dios mismo. Pero lo venciste en un cuerpo divino, así cualquiera me vence. Si Jesús vencía la carne en un cuerpo como el Adán antes de que él pecara, o sea, en la estatura de perfección de la carne, el diablo se le reía a Dios, hermano. Pero si cualquiera, porque ya Jesús sabía la historia, ya Él sabía lo que yo le hice y así cualquiera me vence. Pero no, hermano, Jesús llegó perfecto del cielo, una simiente perfecta, hermano, Dios con nosotros, pero se mezcló con la mujer. Usted tiene que entender esto. Al mezclarse con la mujer, ¿quién le dio el cuerpo a Jesús? No fue el padre, fue la mujer. La mujer hizo que creciera ese bebé y fue alimentado con una mujer que tenía la herencia del pecado. Vuelvo y repito, Jesús nunca pecó, no fue un accidente, era de la única manera que se dio cuenta la Trinidad que podían derrotar al diablo. Él podía pulverizarlo, pero iba a quedar en la misma historia de Dios en su corazón. Vencía el pecado como Dios. Entonces Dios no hubiese sido Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, hermano? Entonces habían que vencerlo en una condición de hombre. Vaya Hebreos capítulo 5. Esta es la revelación más grande, hermano, que contiene la Biblia, que la iglesia que se va viva, si entiende esto y entra en el pensamiento de Jesús, se va a convertir en la esposa del Cordero. Y no tan solo la esposa del Cordero, no va a ver la muerte, va a ser levantada viva. Y la Biblia revela que son muy pocos los que van a hallar este camino. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. La Biblia le llama a ese grupo manada pequeña. Miren lo que dice: y Cristo, en el verso 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pastor, tengo que decirle que haga un stop, porque usted me está diciendo a mí hasta este momento que Jesús vivió en una carne contaminada con la herencia del pecado y que era la única forma que se podía vencer, ¿verdad?, a la carne, a la herencia del pecado. ¿Verdad que eso es lo que vengo enseñando? ¿Sí o no? Eso es lo que vengo enseñando. Pastor, ahí no dice que la carne era pecaminosa. Y yo tengo que decirle a usted, es verdad. Pero la Biblia tiene una composición de varias citas que cuando uno viene a traer una enseñanza tiene que haber un soporte, o sea, otras citas tienen que unirse y dejar claro que eso fue así. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 3, para que lo vea con más claridad, y regresamos a Hebreos 5, 8.
Libro de los Romanos. Mi alma te adora, Jesús. Abre el entendimiento, Señor. Libro de los Romanos, capítulo 8, verso 3. Véalo con toda claridad, por favor. No contienda con la palabra. No entres en tu razonamiento privado ni humano. Cree lo que está escrito. Mire lo que dice, hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando, hago un stop. Ahí sucedió cuando Jesús le dijo, hazme un cuerpo, y ahí Dios lo envía. Y hace sombra al Espíritu Santo y empieza aquel embrión a desarrollarse. Oiga, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? Dígalo si se atreve. No se atreve nadie a decirlo. ¿De carne de qué dice ahí? ¿De qué? Alguien dijo. Ahí está. Usted no está ofendiendo a Dios. Usted está confesando. Usted está aceptando la condición que Jesús hombre vino a este mundo. En semejanza de carne de pecado. Y vuelvo y subrayo y reitero, Jesús nunca pecó. El hecho de que Él vivió en un cuerpo pecaminoso no quiere decir que Él estaba pecando. Él podía pecar si se descuidaba. Si Él entraba a acariciar la tentación de la carne, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Cuando dice mas sin pecado, no era que Él no tenía la herencia arriba, Él la tenía. Pero no salía a la luz el pecado, porque Él oraba, Él ayunaba y se esforzaba. Tú tienes que entenderlo, iglesia. Si no lo entiendes, entonces te desconectas del plan de perfección que Dios Padre tiene para ti. Tú tienes que aceptar que el mal está en ti, es lo primero. Que la herencia de pecado está en nosotros. Por eso esa guerra que tú tienes todos los días. Y esa guerra que tú tienes todos los días, si tú te metes el pensamiento de Jesús, voy a acabar con la carne, voy a condenar esta carne en este cuerpo de pecado, voy a orar más, voy a ayunar más, te van a dar la fortaleza para tú por lo menos aprender la obediencia y dominar, controlar este cuerpo de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a donde estábamos, Hebreos 5:8, por favor. Pero antes, mire lo que dice. Y a causa del pecado, está hablando de la herencia del pecado que Él adquirió en su cuerpo para poder vencerlo. Mira lo que dice ahora vino la victoria. Condenó al pecado en la carne. Denle un aplauso a Dios, hermano. La derrotó. La enfrentó y la derrotó, hermano. Por favor, entiéndalo. No pelees contra la palabra. Era de la única manera que se podía vencer la herencia del pecado. Vuelva entonces al libro de los Hebreos y vea con claridad cómo Jesús hombre fue perfeccionado. ¿Cuál capítulo dije? 5, verso 7. Benditos al Señor. Mire, verso 8. Y aunque Él era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice ahora? Dígalo duro, el que se atrevió ahorita a decirlo. ¿Qué dice ahora? ¿Aprendió qué? ¿Tuvo que aprender a obedecer o no tuvo que aprender a obedecer? Para él poder derrotar la herencia del pecado y el pecado del mundo que estaba en su carne, él tuvo que aprender a obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de su Padre. Por eso es que él dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él tuvo que someterse. Era tentado en pleito, en robo, en murmuración, en enemistades. Soñaba con cosas que la carne le ponía terrible en su mente, como a usted. Voy a decir algo que va a parecer una ofensa. Jesús fue tentado hasta en fornicación. Dice que fue tentado en todo, conforme nuestra semejanza. Y yo no estoy ofendiendo a Dios. Tengo que hablar con autoridad para que la iglesia entienda. Oiga, por favor. Y mire lo que pasó ahora. Mire lo que dice el 9.
Después que aprendió la obediencia, ¿qué pasó? Mira el premio que le dieron. Y habiendo sido, ¿quién se atreve a decirlo? Perfeccionado. ¿Se da cuenta, iglesia? Si Jesús no hubiese tenido la herencia del pecado, Él no tenía que ser perfeccionado. Si Él hubiese venido en un cuerpo divino, Él no tenía que ser perfeccionado. Si Él hubiese venido en el cuerpo de Adán original, Él no tenía que ser perfeccionado. El problema fue, y no fue un problema, fue la victoria más grande. Él por nosotros lo hicieron pecado. Y de esa manera derrotaron al diablo, los demonios, a la carne y a todo el imperio del diablo. ¿Y sabe qué? Gracias a esa entrega de Jesús hombre por nosotros y por amor a su Padre, Él anuló la muerte. Den un aplauso al Señor. ¡Ay, santo, poderoso Cristo! Esta vianda es para gente que han alcanzado madurez. Esto no es para neófitos. Escúcheme, por favor. Entonces, y habiendo sido perfeccionado, a Él no tuvieron que perfeccionarle sus hechos porque Él caminó perfecto en obediencia, nunca pecó. Todas sus acciones fueron conformes a la voluntad de Dios. Pero Dios lo vio y dijo, tú no te puedes quedar así. Ya tú me diste la evidencia 3 veces, pasa de mí esta copa, sinónimo de que no puedo con esto, pero me estás diciendo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Habían 2 voluntades, la de la carne y la del espíritu. Y Jesús escogió la del espíritu. Y es cuando entonces vino un ángel, creo que en Lucas, vino un ángel, se le paró por la espalda, lo fortalece y lo perfecciona. Ahí lo dice. Y habiendo sido perfeccionado, oiga, vino a ser, o sea, desde ese punto para acá vino a ser. De ese punto para acá no era el Salvador todavía. Iba a punto de ser el Salvador. Es más, mira cómo va a atrever a decir Cubilla y perdona. No te pido perdón, pero no hay que pedir perdón. Pero va a sonar feo. Antes de que Él fuese perfeccionado, la sangre de Jesús era imperfecta. ¡Ay! ¿Qué? ¿Vieron lo que estamos hablando? Pero una vez es perfeccionado por la obediencia, la sangre fue perfecta. Denle un aplauso a Dios, hermano. Esto es para entendidos. Esto es para entendidos, hermano. Daniel lo dijo, los entendidos entenderán. Entonces, mis amados hermanos, ya este mensaje yo creo que está más que claro, pero faltan otras citas donde confirma muchas cosas. Vaya un momentito a Hebreos 2.14, por favor. Hebreos 2.14. Mi alma te adora. Por si acaso le queda a alguien duda, mire lo que dice la Biblia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo. ¡Ay! ¿Se da cuenta? No había cuerpo divino en Jesús. No había cuerpo de Adán original al principio. Jesús peleó con un cuerpo inferior que el Adán original. Y lo más tremendo es que lo venció. Tienen un trofeo más grande que esta casa en el reino de los cielos, dedicado a aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que en este momento está a la estatura de Jesucristo. Una cosa era Jesucristo en todo su esplendor, cuando hizo el sol, hizo el universo, Él hablaba, mandaba y se hacía. Y otra cosa es cuando lo meten en un estuche para salvarnos a nosotros. Era un hombre, hermano. Ahora usted corre el papel de Jesús, hombre. Usted no va a ir a un madero, pero ahora tú tienes que crucificar la carne con tus pasiones y con tus deseos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya un momentito al libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Véalo con toda claridad. Se acerca el arrebatamiento, iglesia. Se acerca el ministerio de la perfección que lo trae el Padre. Ya perfeccionaron un hombre en la persona de Jesús y ahora van a perfeccionar a la iglesia. Si usted no lo cree, no hay problema. Usted está en su derecho de creer o no creer. Yo lo creo, porque está escrito. Mire lo que dice.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si usted no logra esto, entonces la Biblia te quita el título. Tú no eres de Cristo. Obviamente, hermano. Entonces, ¿a cuántos le quedan pasiones y deseos de la carne? Yo levanto la mano, el primero la levanto yo. ¿Habrá alguien más que tiene lucha con la carne? Empieza la gente a levantar la mano. Porque este mensaje es veraz. Este mensaje no es de la carne. Este mensaje es del Espíritu. Y el Espíritu entra y te deja ver la realidad tuya, como fue la realidad de Jesús. Lo único que la realidad de Jesús no incluyó que Él pecara, porque Él se esforzó y nunca pecó. Ahora el reino de los cielos está lanzando el reto a la iglesia que se va viva a que logre la estatura de 0 pecado en tu vida diaria. ¡Ay! ¿Quién va a lograr eso? Bueno, la Biblia dice, pastor, usted lo sabe, una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, que es sinónimo de perfección. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, iglesia? El tiempo se acaba. No desperdicies el tiempo en las cosas de este mundo. Aprovecha el tiempo para combatir tu carne. Y eso te va a hacer el título de que tú eres de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y vino el Padre, muchachos, ya me convenciste, no hay problema. Y como Él se mantuvo perfecto en su trono, tiene el poder de perfeccionar a los que quieran ser perfectos. Y mira, hermano, no estamos hablando de la glorificación del cuerpo. La glorificación del cuerpo viene después. Primero Dios va a ver su obra original en la tierra para darle paso al levantamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo glorificado. Dale un aplauso a Dios, por favor. Ya estamos acabando. Entonces dice la Biblia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Se cayó el papel. Míralo aquí. Aleluya. Esto está tremendo. Este mensaje Dios me lo ha mandado a mí a dar en muchas iglesias. Nos llevó a Brasil, Argentina, Uruguay, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua. Y he tenido que abrir la boca. Muchos me han odiado, pero Dios me ha dicho, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Yo estoy contigo. No olvídate si te quieren o no te quieren. Le estás enseñando a mi pueblo la realidad y de cómo destruimos el pecado por amor a ellos. Aquí hay un joven que está gozándose. Usted se está gozando con el mensaje. Sí, usted mismo. Y está entendiendo. Mire la cara como está. Él está entendiendo lo que está escuchando. Esto está tremendo. A Dios sea la gloria. Entonces, hermano, mire cómo dice Hebreos 4:15. Vaya a Hebreos 4:15 para que vea más cita bíblica que confirma lo que yo he venido enseñando, que no es una ofensa para Jesús, al contrario. Dios dice que yo soy de Dios al yo decir esto. Usted lo va a ver ya mismito. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Mi alma te adora, Jesús. Verso 15. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Él se compadece de nuestras debilidades? Porque Él pasó por eso. Y tuvo debilidades, pero nunca pecó. Oiga. Sino uno que fue tentado en todo. ¿Qué dice ahora? Según nuestra. Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a decir que Jesús no tenía la herencia del pecado? Si fue tentado según mi semejanza. Y cuando dice sin pecado, es que Él nunca pecó. Pero Él tenía la herencia del pecado. Entonces, ¿por qué Hebreos dice que fue perfeccionado? ¿Qué había que perfeccionar? Pues el mal que estaba en Él también. Y entonces pusieron a Jesús en la estatura del Adán original. No se confunda ni se turbe, yo no estoy ofendiendo a Jesús. Cuando yo digo que Él tenía el mal en su carne, estoy confesando la realidad que vivió Jesús hombre por nosotros. Y la Biblia me da la razón. Vaya a Primera de Juan. Vaya a Primera de Juan. Si usted no entiende ahora con lo que usted va a ver,
Lo lamento, no puedo hacer más nada, pero yo voy camino a seguir en pos de este camino de la perfección. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir negándome a mí mismo. Cada vez que me dispara la carne una tentación, tengo que buscar forma y manera de no ejecutarla. Decirle que no. Mi concupiscencia me va a tentar. Y tú le vas a decir a tu propia concupiscencia, conmigo no cuentes. Si viene una tentación fuerte, porque va a venir, agárrate del Espíritu Santo y dominio propio que tú tienes. Y vas a vencer. Esa es la iglesia que va a ser hallada a esa estatura, sin mancha, sin arruga, irreprensible. ¿Y sabe qué? La van a subir a la estatura del varón perfecto. Qué tremendo, hermano. La gloria del Señor. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 4. Mire, hermano, este es el mensaje más difícil jamás que yo he tenido. O sea, el mensaje que más difícil yo he tenido que ministrar, porque me mete miedo. Porque si uno no sigue la Biblia y sigue la cronología de este mensaje, uno puede hasta entrar en una blasfemia, decir, no, ese hombre está, mira lo que está diciendo. Es más, Jesús era divino, Él vino en un cuerpo divino. Jesús no vino en un cuerpo divino. Él era Emanuel con nosotros, limitado, hombre. Después, cuando sale de la tumba, fue Jesucristo. Cuando Él resucita, vuelve a su estatura de Jesucristo. Y cuando los discípulos vieron que tuvieron que subir la cabeza, que se lo estaba llevando una nube, ahí estaba el cuerpo glorificado de ese hombre llamado Jesús de Nazaret, y Dios lo honró con la perfección y la glorificación del Hijo. Y volvió entonces a ser el Jesucristo, el verbo de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Mi alma te adora, Jesús. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Hermano, mire, yo desde que empecé este mensaje me están probando hasta lo último. Están mirándome, ¿será verdad? ¿Será verdad? Pero ¿sabe qué? A este punto del mensaje ya la gente está tranquila, porque han visto la realidad de Jesús. Han visto la evidencia bíblica y ya están, por lo menos, no confiando, porque no podemos confiar plenamente en los hombres, pero están confiando en la palabra. Mira lo que dice ahora. No creáis a todo espíritu. Cuando habla de espíritu en letra minúscula, está hablando del espíritu del hombre o el espíritu de error. No están hablando del Espíritu Santo porque está en minúscula. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y con más razón tú me tienes que probar, porque yo he salido por el mundo. El Señor me ha llevado a 13 naciones. Ahora me va a detener porque se abre la obra, finalmente se cumple mi llamado. Y en Uruguay, que es donde yo estoy, ya mi pastor lo sabe, ya le está consciente, tenemos una iglesia ya construida. Vamos a ir a Ecuador después que termine toda esta vuelta. Voy ahora para Springfield, luego Puerto Rico, luego Ecuador, y aterrizo en Uruguay para trabajar una obra. Y vamos a preparar la grey que Dios me dé y le vamos a dar este alimento también. Escuche, por favor. Entonces usted me tiene que probar, porque he salido por el mundo. Entonces dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, esto es clave en esta enseñanza. Todo espíritu, o sea, todo hombre que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Vamos otra vez a ver la realidad de la carne de Jesús, porque es que esto está tremendo. Vuelva a Romanos, por favor. Vuelva a Romanos. Estamos acabando. Romanos 8, verso 3. Véalo, esto hay que machacarlo para que usted lo entienda. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Óigalo, por favor, entiéndelo. No era divina la carne, no era como la del Adán original. Era una carne de pecado, entiéndelo, por favor. Y yo le estoy confesando. Y la Biblia me dice, tú eres mío. Porque estás confesando el plan tremendo que yo ideé para salvarte. Ahora vuelvo otra vez a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan otra vez. Santo, poderoso Cristo. Tremendo, hermano. Si esto no estuviera escrito, esto es increíble.
Si esto no estuviera establecido en la Biblia, esto no se pudiera creer, hermano. Pero está escrito. Mire, vamos al verso 2. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y yo lo voy a decir delante de Dios porque Dios está en esta casa. Padre, yo confieso que tú enviaste a tu Hijo en un cuerpo con semejanza de carne de pecado. Y aplauden en el patio celestial. Muy bien, muy bien. Ahora la otra cara de la moneda. Mire, hay pastores que no lo quieren reconocer, hay evangelistas, maestros. Yo tuve una confrontación, pero yo en los frutos del Espíritu, que a mí no me sacan por el techo. Me quedo tranquilo, humilde, tranquilo. A mí la Biblia me enseñó. Pero ese pastor me insultó, me dijo, tú eres un hereje, tú estás en una blasfemia. Jesús nunca fue mordido por la herencia del pecado. Hermano, ¿y por qué la Biblia lo dice? Porque la Biblia lo dice. Entonces, la Biblia me da la razón a mí y a ese pastor lo descalifica. Mire cómo dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Dígalo duro. No es de Dios. Si yo me pongo a decir que Jesús vino en cuerpo divino, Dios me excluye. Tú no eres mío. No estás aceptando el sacrificio tan tremendo que hice por ti. Porque mi hijo nunca pecó, pero él estuvo a punto de ser noqueado, pero él me dio la evidencia de que no quería hacerle caso a la herencia del pecado. Por eso yo lo perfeccioné. Y ahora te quiero perfeccionar a ti. Oiga, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y usted sabe que fue en carne de pecado porque lo leyó en Romanos, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Mire esto que es profundo. Dios mete esta enseñanza. El que no quiera reconocer esto, alguien que esté en medio nuestro, lamentablemente el espíritu del anticristo te cubre. Y se te mete un espíritu de error. Oiga, esto es bien serio. Y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la Biblia tiene que traer la evidencia, según trajo la evidencia que perfeccionó a Jesús hombre en la carne, ahora tiene que haber la evidencia que la iglesia va a ser perfeccionada. Vaya a Filipenses 1:6. Le dije que necesitaba tiempo para que vieran esta gran revelación. Y este mensaje, lejos de ser pamplina, lejos de ser un mensaje, qué sé yo, cualquier cosa, este mensaje te está fortaleciendo. Este mensaje te está dando las herramientas para tú controlar y dominar tu cuerpo de muerte. Porque esos son los que van a ser honrados por Dios. El sacrificio o el culto que tú le puedes dar a Dios en este momento histórico no es cantar. No es poner manos en los enfermos. Eso hay que hacerlo, son los dones. Pero el verdadero sacrificio que Dios le agrada es ver que tú usas tu cuerpo para combatir las obras de la carne. Para sacrificar lo que te gusta por amor a Dios. Oiga, esto está tremendo. Capítulo 1, verso 6. Mire. Estando persuadido de esto, iglesia, ya estamos acabando. ¿Qué es estar persuadido? Estar convencido. ¿Cuántos se convencieron de este mensaje? Levante la mano. Hermano, yo estoy convencido. No tenga miedo. Dios no le va a usted a culpar. Al contrario. Estando persuadido de esto, de lo que se habló aquí, hermano. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, no va a hablar ahora de glorificación, va a hablar de perfección. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor si se atreve. Viene la perfección de la carne para la iglesia que está obedeciendo el Evangelio. Y cuando suene la trompeta un poquito antes, Dios va a verificar y va a encontrar un pueblo pequeño en el mundo entero de hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que tienen la carne doblegada, dominada, controlada, sometida al Espíritu y a la obediencia. Y son los que van a ser rociados con esa perfección que trae el Padre. No Jesús, la trae el Padre. Y con esto nos vamos de verdad. Vaya a Primera de Pedro. Ahora están las instrucciones claras para que usted reciba esta perfección.
Yo la quiero con todo mi corazón. Bendito al Señor. Mire lo que dice. Por tanto, verso 13 del capítulo 1. Por tanto, por lo antes dicho, el final de este discurso, iglesia, usted lo va a lograr si hace esto. Oiga, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, la gracia que hasta aquí se está manifestando es la salvación para los muertos en Cristo. Pero el día del arrebatamiento viene una mayor gracia, que es la mayor gracia que trae el Padre. Dice la Biblia que es una salvación reservada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta que es otra salvación? Es por la salvación de Jesús, por su sacrificio, pero por el sacrificio que yo tengo que hacer. Son dos sacrificios, el de Jesús y el mío. Si yo no crucifico esta carne cubierta, el sacrificio de Jesús no me va a cubrir. Por eso muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no hicieron su sacrificio. Entonces sigue la Biblia diciendo: sean sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y nos dan las instrucciones, iglesia, como hijos obedientes. Nos ayude Dios, hermano, porque esto es una batalla tremenda. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando estabas en ignorancia. Le están hablando a la iglesia: deja el mundo, deja la envidia, deja la contienda, deja las enemistades, los pleitos, métete en el fruto del Espíritu y quédate ahí. No le des paso al programa del diablo, que es la herencia del pecado. Oiga, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no puedo ser un cristiano híbrido, estar en sana doctrina, santidad, pero estoy en envidia. Estoy cantando, predico la verdadera palabra, pero tengo celo ministerial. Estoy en las cosas de la ropa que tengo que vestirme, la falda larga, todo natural, pero tengo la lengua más larga que la falda. O sea, ¿se da cuenta? No podemos ser cristianos híbridos. ¿Híbrido de qué? Estar con Dios y estar con la carne. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y a mí me quedan cosas. ¿A cuántos más? Reconózcalo. Si usted lo reconoce, entonces Dios está dispuesto a ayudarte para que tú logres la perfección en tu carne. Y con esto termino. Y el todopoderoso Dios que comenzó el mensaje en aquel salmo, termina el mensaje y dice: porque escrito está, dice el yo soy, sed santos, porque yo soy santo. Era un aplauso al Señor y se atreve. Dios nos habló hoy, no yo. Póngase de pie, iglesia, y ya está dado el mensaje. Sigue tocando ahí, maestro. Oramos al Señor. Llévese este mensaje en su corazón. Es vida o muerte, iglesia. Si permaneces como estás y no reconoces lo que vivió Jesús y lo que tú tienes que vivir para lograr esto, entonces no puedes contar con la perfección que viene de camino. Esto no se trata de altivez de espíritu. Esto no se trata de, mira este pastor que soberbio, que sí, perfecto. Dios lo quiere así, hermano. Él quiere perfeccionar la carne de su obra. ¿Quién soy yo para decirle que no? Él me está invitando a entrar en ese camino estrecho y permanecer y dar la pelea con todo mi corazón. ¿Por amor a quién? A Él. Oramos. Padre, gracias. Verdaderamente estamos agradecidos, Señor. Tu palabra ha traído la luz, ha traído la revelación clara de lo que quizás nunca habíamos visto de una manera tan amplia. Pero tu palabra ha confirmado lo que hemos predicado, Señor. La gloria y la honra son para ti. Iglesia, vamos a hacer este compromiso delante de Dios. Estamos en su casa. Haga este compromiso y comprométase con todo su corazón a darle lo mejor de usted a Dios.
repita conmigo: Padre bueno, en esta noche me voy contento para casa, porque he recibido un alimento que me abrió los ojos. Pude ver lo que tú hiciste por amor a mí. Ahora tú esperas ese mismo amor de mi parte, rechazando, repudiando la herencia del pecado que está en mí. Si tú me ayudas, voy a tener la victoria. Quiero entrar, y dígalo conmigo, quiero entrar en el pensamiento de Jesús hombre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y por tercera vez, porque Jesús tuvo que decirlo 3 veces, porque la carne lo quería noquear. Que se haga tu voluntad y no la mía. Den un fuerte aplauso a Dios, iglesia. El mensaje está dado. Vamos para adelante, pueblo que me escucha. Los que están en las redes sociales, yo sé que han entendido este mensaje. Si usted quiere esa perfección y ser levantado vivo, mire, no es tan difícil. Es tomar una decisión y una posición. Tienes el dominio propio dentro de tu cuerpo. Tienes el Espíritu Santo. Tienes la palabra. ¿Qué más quieres? Esfuérzate, iglesia, que lo que viene es la gloria postrera. Pastor.